Vamos ahora a estudiar lo que pasa con el reservorio, nuestro sistema, la función de Gibbs, o sea, energía libre de Gibbs, para el mínimo de la energía libre de Gibbs, que es la situación de equilibrio que yo tengo, pero ahora no para variaciones de temperatura, sino para variaciones de volumen. En ese caso, nuevamente yo puedo expresar la diferencia aquí hacer un desarrollo de la función de la energía libre de Gibbs. El primer orden va a ser justamente el mínimo, con lo cual y el resto va a ser la serie de Taylor correspondiente, o si yo lo escribo como diferencia, yo puedo ver que la diferencia es justamente esta serie en que tengo el factor lineal multiplicado por la variación del volumen y este factor está a temperatura constante y esta es la otra, de segundo orden, con la variación del volumen al cuadrado con la segunda derivada a temperatura constante. ¿Okay? Y nosotros vamos ahora a estudiar de la misma forma que se hace para temperatura estos dos factores de acá. Ahora, ¿qué es lo que es lo primero que obviamente tenemos que decir? Es que claramente, si yo en este minuto tengo que esto estoy en un mínimo, la primera derivada en el mínimo tiene que ser igual a cero. O sea que esto acá es mi condición de que yo me encuentre en un mínimo. eh, Estoy en un, perdón, puede ser un máximo o un mínimo, en un extremo. Yo me puedo llegar a encontrar arriba, de modo que es plano, así que la pendiente es cero, o me puedo encontrar en un mínimo en que la pendiente nuevamente es plana abajo y tengo nuevamente la condición esta de que la pendiente es cero. Ahora, para que sea un mínimo, que es lo que necesitamos mirar la segunda derivada. Y en ese caso, ya lo habíamos visto antes para la temperatura, la segunda derivada tiene que ser positiva. O sea, voy acá con pendiente negativa, cada vez aumentando la pendiente significa en que el valor está creciendo hasta que se vuelve cero. De los negativos se vuelve cero, pasó a cada vez más valor hasta llegar a cero y de ahí se incrementa, que es justamente la condición de que la pendiente está permanentemente, la derivada de la pendiente está positiva. Esta es la segunda exigencia. Veamos ahora cómo podemos llevar eso a un resultado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar la función de la energía libre de Gibbs, que está la forma general. Para el reservorio hay una energía interna, hay la temperatura que tiene definida el reservorio, que es el T0, hay la entropía y está la presión del reservorio P0. Recordemos, función de Gibbs, energía interna, menos la energía que no es libre, más la energía que yo requiero para formar el sistema. Así que ahora yo lo voy a derivar respecto al volumen. Y si lo derivo respecto al volumen, me va a quedar aquí la derivada respecto a V para temperatura constante, que es este de acá. Acá me queda la derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante. Acá va a ser la entropía, porque la temperatura es constante. Así que es la derivada de la entropía respecto al volumen a temperatura constante. Y este acá no tiene el volumen constante. Así que yo así aquí voy a tener una derivada de esto respecto al volumen, y el volumen respecto al volumen es 1, así que me queda al final el P0. Así que esta es la expresión que tengo ahora para poder analizar la situación. Lo que voy a hacer ahora es mirar esta expresión de acá. Esta es la primera ley, la puedo escribir de una forma distinta, sencillamente considerándolo por variaciones respecto al volumen. Esta de acá me va a dar du a dv. Este término lo paso para acá, me va a quedar puro el P porque la variación del volumen respecto a la variación del volumen es 1. Así que me queda, cuando pasó al otro lado de acá, me va a quedar positivo. Y este término que estaría quedando solo es la derivada de la entropía respecto al volumen. Así que a temperatura del reservorio que esté cero. Así que esta expresión es equivalente a lo que es la primera ley de la termodinámica para nuestro caso que estamos viendo. Así que ahora voy a tomar esa ecuación que acabamos de desarrollar, es justamente la anterior acá que teníamos, perdón, falso, era la que teníamos acá, que era la derivada que habíamos hecho respecto a la energía libre, aquí la tenemos esta, y esta es la otra, la que acabamos de desarrollar, aparte de la primera ley de la termodinámica. Entonces ahora si uno se fija, yo puedo reemplazar esto acá, es igual, es exactamente lo mismo. Entonces va a quedar con un menos, este factor de acá con un menos, y este de acá va a quedar con un menos. Este de acá con un menos se va a simplificar con este, y este otro va a quedar al lado de este, o sea, va a quedar este P, que es el P de mi sistema negativo, más el P0, que es el P del reservorio. O sea que la pendiente va a ser igual a la presión del reservorio menos la presión de nuestro sistema. Ahora, como este tiene que ser cero, ¿qué es lo que implica eso? Tiene que implicar que el sistema tiene que tener, para estar en equilibrio, la misma presión que el reservorio. Y eso es algo que ya habíamos visto antes, que bajo situaciones de equilibrio, las presiones tienen que ser iguales que las temperaturas. Así que en este minuto, esta presión de acá del sistema va a pasar a ser igual a P0.
Pero antes de hacer eso, vamos a mirar qué es lo que significa que la curvatura tiene que ser positiva, o sea que la segunda derivada tiene que ser positiva. Entonces yo ahora voy a tomar esta expresión y la voy a derivar respecto al volumen nuevamente para tener la segunda derivada. Cuando llego acá, ok, esta presión en el punto de equilibrio yo la voy a evaluar y va a dar P0, pero puede variar con el volumen. Así que esta no automáticamente es su derivada respecto al volumen cero. De hecho, va a quedar acá como de P a dB a temperatura constante, queda ese valor acá porque esto yo lo tengo que poder variar respecto al volumen. Y el menos queda de la misma forma. Este término de acá, eso es distinto. Este es constante, así que la variación respecto al volumen no lo va a afectar, perdón. Así que yo aquí directamente voy a tener que este se va a desaparecer porque voy a tener la derivada del P0. Así que esta expresión quedó de esta forma. ¿Y qué significa eso? Significa que si la segunda derivada es positiva, esto acá tiene que ser positivo. Veamos qué significa físicamente eso. O sea que si esto tiene que ser positivo, la derivada de la presión respecto al volumen, como es negativa, como hay un menos acá, este tiene que ser también negativo para que se compense y me dé positivo. Ahora, escrito así, uno puede reconocer algo, pero al final el tema es que yo lo tengo que transformar en algo que lo pueda medir. Ahora, primero interpretemos qué es lo que significa que de P a dB sea negativo. Significa que si yo aumento la presión, delta P positivo, el volumen se tiene que reducir, delta V negativo. O sea que si yo tengo un cuerpo y yo lo presiono, para que esté en equilibrio, tiene que necesariamente colapsar, achicarse. ¿Okay? Si es que le quito presión, tiene que necesariamente crecer. Es la única forma que puede estar en equilibrio. Si no hago eso, voy a tener un sistema que está fuera de equilibrio. Si yo en este minuto le quito presión y el sistema colapsa en vez de agrandarse, le vuelvo a quitar más presión, va a seguir colapsando hasta que al final va a colapsar a cero. No tiene sentido. O sea que es necesario que si yo le aplico presión, se achique, si yo le quito presión, sea grande. Ese es el comportamiento que está exigiendo en la situación de equilibrio. Ahora ustedes dirían, ok, pero es que, por ejemplo, hay situaciones en materiales como, por ejemplo, el agua, en que yo tengo que el agua tiene un mayor volumen cuando lo tengo como hielo, que es lo que tiene cuando es un líquido. O sea que hay juegos ahí, pero lo que pasa es que yo ahí tengo un cambio de fase. Y en el cambio de fase yo paso de una situación a otra. O sea que yo lo tengo que realmente comparar en la situación que estoy teniendo en este momento, en una fase en situación de equilibrio. No puedo moverme a otra situación porque dentro de la inestabilidad que voy a tener en el cambio de fase, justamente pueden ocurrir cosas que van a contradecir esto de acá. Pero resulta que en el estado que yo tengo, en equilibrio, sí tiene que ser eso. Ahora, ¿cómo lo puedo medir? Bueno, está directamente asociado a la compresibilidad. La compresibilidad es directamente la derivada del volumen respecto de la presión dividido por el volumen y hay un menos entre medio. O sea, aquí tenemos esta famosa derivada que armamos acá, que es la variación del volumen en la presión dividido por el volumen con el menos adelante. Eso es directamente lo que es la compresibilidad, el K sub P. O sea que la compresibilidad, si este de acá es negativo y este de un menos está adelante, la compresibilidad que uno vaya a medir en el laboratorio siempre va a ser positiva. Y eso significa que siempre un cuerpo sobre el cual yo ejerzo presión va a ceder y se va a reducir en volumen. Esas son las distintas condiciones que aparecen del exigir que la función de Gibbs sea un mínimo.